Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes de nuestro país y del mundo. Son las 8:30 p.m. en Chile y comienza CNN Prime con los titulares. Con 82 votos en contra y apenas 49 a favor, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos. El escrito que fue interpuesto por Chile Vamos apuntaba a una presunta responsabilidad política y también jurídica en la concesión de indultos y también en beneficios carcelarios a internos mapuches en la macrozona sur. Con esta ya son 3 acusaciones fracasadas contra un miembro del gobierno del presidente Boric. Precisamente de visita en Aysén, el mandatario recalcó que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, cuenta con toda su confianza. Esto por la polémica que desató el audio de Cancillería que fue filtrado justo cuando él estaba de visita en Buenos Aires. Además, Boric aseguró que las relaciones con Argentina se mantienen en un excelente momento. Y en el ámbito policial, la PDI detuvo a 18 personas sospechosas de pertenecer al Tren de Aragua. Durante un operativo simultáneo en Iquique y Yayay se incautaron más de 265 kilos de diversas drogas, además de 8 vehículos. Los sujetos, todos de nacionalidad extranjera, fueron formalizados por narcotráfico y asociación ilícita. Finalmente, en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos anunció el envío de 31 tanques a Ucrania, avaluados en cerca de $400 millones. Sin embargo, advirtió que el traslado y la capacitación de los pilotos durará meses. Esta noticia coincide con la entrega de otros 14 tanques por parte de Alemania. Estos temas y más, aquí comienza CNN Prime. Partimos con información que se desarrolló en el Congreso, que tuvo muchas novedades este miércoles. Entre febrero y marzo se trabajará en una mesa técnica para poder alcanzar acuerdos entre el gobierno y la oposición. Ese fue el consenso luego de la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones, cuya tramitación en particular comenzará en abril en la Comisión de Trabajo de los Diputados. Belén Vázquez muestra las reacciones en el Parlamento. Nunca nos hemos negado a la reforma de pensiones en esta legislatura. Nunca. Eso salvo en la última sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde la oposición votó en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones. Fueron 4 negativas y una abstención de parte de Chile Vamos a la iniciativa del gobierno, que pese a eso sorteó su primera valla gracias a los votos oficialistas. Tenemos una responsabilidad histórica de suscribir un pacto de seguridad social para Chile, para mejorar el monto de las pensiones, y tenemos que hacerlo de forma urgente, de forma oportuna. Nosotros como Ejecutivo no tenemos vetos en materia previsional. No ha sido el Ejecutivo ni los partidos de gobierno, me parece, los que han puesto líneas rojas en esto. No ha sido un debate sencillo para el proyecto que ingresó hace 3 meses a la comisión, donde ha enfrentado varias críticas, principalmente por el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador y la separación de la industria. Queda claro el sustrato de que es lo que se quería. El gobierno quiere decir que terminó con las AFP y que no habrá ni un peso más para las AFP, como afirmó la presidenta del Consejo Consultivo Previsional cuando era ministra del Trabajo. El seguro social hoy es eso, es colaboración. Y es colaboración que la derecha francesa, española, incluso la alemana, han llegado a un consenso en el cual la solidaridad inter e intrageneracional es una cuestión base. Por el lado de los parlamentarios de gobierno, estos defendieron la posibilidad de crear un sistema de seguridad social que garantice tasas de reemplazo cercanas al 70% según las estimaciones del Ejecutivo, y que además dé a las personas libertad de elección respecto de dónde quieren invertir su 10% individual. No es justo que además su propuesta sea aumentar las pensiones a costa de ¿qué? De los mismos hombros de las y los trabajadores de las mayorías del país. Tenemos que estar a la altura de lo que necesita el país. Y lo que necesita el país es que avancemos en un nuevo sistema de pensiones. Que termine con la AFP, porque eso es lo que también quiere la ciudadanía. Mismos ejes que fueron cuestionados por el lado de la oposición, quienes advierten la creación de un monopolio para la administración de los fondos, además de competencia desleal para la inversión e impactos en el mercado laboral por el aumento de cotización. Estoy de acuerdo en lo personal con el 6%, pero no todo para solidaridad, para las cuentas individuales.
estoy abierto a discutir un porcentaje para solidaridad, es mi opinión personal. Pero no, la gente quiere que la plata vaya a sus cuentas individuales y que sea heredable. Todos esos puntos deberán ser debatidos en la discusión en particular prevista para abril. Previo a eso, entre el receso legislativo y el 31 de marzo, el gobierno accedió a la creación de una mesa de trabajo con los representantes de todos los sectores para poder alcanzar acuerdos, los mismos que se convertirán en indicaciones y donde los temas a tratar ya están claros. 6%, seguro social, PGU, libertad de elección, herencia de los fondos y administración, entre otros. Sabemos que para que se apruebe en particular se requiere hacer correcciones al proyecto y se requiere un acuerdo más amplio que solo el que se obtuvo hoy día para la idea legislativa. Este proyecto no es refundacional. ¿Cómo va a ser refundacional si mantiene el 10% y lo fortalece además? Si hay elementos que tenemos que mejorar, seguramente vamos a buscar el acuerdo, pero pongamos en común los contenidos que sí tiene principalmente el proyecto de ley. Primerito cumplido para la tercera reforma de pensiones en una década y donde varios parlamentarios oficialistas esperan que esta sí sea la vencida. De eso hablaremos con la ministra del Trabajo en unos minutos más acá en CNN Prime. Les tengo una buena noticia y una recomendación. Si tiene que pronto echarle benzina a su auto, espérese hasta mañana, porque más de 20 pesos van a caer por litro los combustibles. Esto por la entrada en operación de los nuevos parámetros luego de que se aprobaron los cambios a la ley del MEPCO. En concreto, la gasolina de 93 octanos va a bajar 21 pesos por litro. La de 97 va a bajar 28,2. Prácticamente lo mismo que también va a caer el precio del petróleo. Ahora, esto no significa que de ahora en más, todas las semanas, va a caer ese nivel. No. De hecho, el Ministerio de Hacienda fue claro en decir que luego de esta baja, que es importante, no va a haber variaciones por 2 semanas siguientes. Es decir, estos son los precios que rigen por 3 semanas. ¿Se acuerdan cuando hace algún tiempo nos acostumbramos a que los precios bajaran o subieran 10 pesos como máximo? El último tiempo se hizo un cambio para que fuera 12. Bueno, es más o menos lo mismo. Porque sí, baja casi 30 pesos en el caso del diésel y de la de 97 octanos, pero no se mueve. En 3 semanas es prácticamente una caída de 10 pesos por semana. Obviamente se siente más la baja porque es de una. Pero les reitero, no va a haber variaciones las 2 semanas siguientes. Esto a partir de mañana. Y simplemente un cálculo rápido. Si su auto tiene un estanque de 50 litros y tiene que echar diésel, 1.500 pesos menos va a salir de lo que saldría hoy. La noticia política de la jornada es que la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Precisamente de eso nos cuenta Giselle Vergara en el contacto desde el Congreso. Giselle, muy buenas noches. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, una acusación constitucional que se llevó a cabo durante esta tarde en la sala de la Cámara de Diputados y como tú lo señalabas, no alcanzaron los votos para aprobar la admisibilidad de esta acusación constitucional. El resultado, 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones. Un detalle que era bastante claro durante los últimos días que podría ocurrir este resultado, una acusación constitucional que fue presentada el pasado 9 de enero por parte de Chile Vamos y con el pasar del tiempo se fue cayendo esta idea de acusar constitucional a la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Una acusación constitucional que nace luego del otorgamiento de indultos el pasado 30 de diciembre por parte del presidente de la República y donde desde Chile Vamos acusaban responsabilidad a la exministra de esta cartera, de la cartera de Justicia. Una jornada donde yo te decía, la votación reflejaba lo que ya habíamos conversado hace algunos días atrás, que tenía relación con la baja participación de parlamentarios apoyando este libelo acusatorio, un libelo acusatorio que durante la jornada no se invocó la cuestión previa y se pasó al fondo de esta acusación, una acusación que estuvo a cargo del diputado de RN, Andrés Longton, y por su parte la defensa a cargo de
abogado de la exministra. Pasemos a revisar declaraciones porque cuando terminó esta acusación constitucional, que fue una jornada de un poco más de 3 horas, la exministra Marcela Ríos llegó acompañada de diferentes parlamentarios de Apruebo Dignidad, también de las ministras de la cartera de la mujer, también de Sexpress, que la acompañaron durante este libro acusatorio. Pasemos a revisar sus declaraciones. Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución y por el contrario hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con todas las leyes y con la Constitución durante nuestro mandato, durante el tiempo que asumí como ministra. Muchas personas que no son de mi mismo sector político, personas de derecha, personas de centro, a la democracia cristiana, a los diputados del PDG, a diputados independientes que apoyaron, que rechazaron esta acusación en derecho, porque creo que todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación. Y la exministra se refería a este apoyo de rechazar la admisibilidad de esta acusación constitucional, no solo por los oficialistas, por quienes son parte hoy día del gobierno, sino también se refería, cuando hablaba la gente de derecha, al Partido Republicano, que también rechazó esta acusación constitucional, la democracia cristiana también, a quienes también son independientes, y a los parlamentarios del Partido de la Gente que votaron en contra y también algunos se abstuvieron de esta acusación constitucional. Pasemos a revisar declaraciones de parlamentarios de Chile Vamos, que también se refirieron al resultado de esta acusación. Señalaban lo que ellos consideraban justo, acusar cuando se hacían las cosas mal, decían, cuando se dejaba en libertad a personas que tenían un prontuario que no merecían tener un indulto, y como lo señalaba también el diputado Andrés Longton, que siempre desde Chile Vamos iban a estar disponibles para poder trabajar en torno a la seguridad de las personas. Pasemos a revisar. Nunca es fácil enfrentar una acusación constitucional en minoría, pero cuando está la convicción de que detrás de esto hay víctimas inocentes que están expuestas precisamente a estas malas decisiones del gobierno carentes de sustento legal y constitucional. Lamentablemente no tuvimos la mayoría política en la Cámara y se sopesaron obviamente las complicidades políticas para que esto no avanzara, pero nos vamos con la frente en alto, que hicimos un acto de justicia. Esta acusación perdió fuerza y se cayó el día en que los republicanos anunciaron el apoyo a la ministra de los indultos. Tenemos y la seguimos teniendo la convicción de que esto fue un daño gravísimo al país y que había responsabilidad desde el punto de vista jurídico de la ex ministra Ríos. Ella es la que tenía que entregar y asesorar al presidente en esta materia. Y lamentablemente, Republicanos se ha dado una voltereta porque son los que estuvieron siempre anunciando otras acusaciones, incluso más débiles desde el punto de vista jurídico, y hoy día han votado a favor. Esta es la tercera acusación constitucional que fracasa contra miembros del gabinete del presidente Gabriel Boric. Giorgio Jackson, que sigue en el Ministerio de Desarrollo Social, pero dos personas ya no están en el gabinete, que es Marcela Ríos y también Isquia Siches. Sí, exactamente. Esa es la tercera acusación constitucional desde que comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y claro, los parlamentarios de Chile Vamos señalaban dos cosas. Una, esta pérdida de sustento, esta pérdida de apoyos cuando Republicanos decide rechazar e informar de manera pública que iban a rechazar la admisibilidad de esta acusación constitucional, y también lo que ocurrió durante la semana pasada cuando se rechaza la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Decían que eran los puntos que había marcado esta desaprobación, esta acusación constitucional que queda en nada, que termina su trámite en la Cámara de Diputados, porque de haberse aprobado habría tenido que también ser revisada en el Senado, una situación que no va a ocurrir. Fueron 47 votos a favor, 82 votos en contra y 3 abstenciones el resultado de esta acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Giselle Vergara, muchas gracias por todos los detalles desde el Congreso Nacional. Que estén muy bien. Nos vemos. Bueno, y uno que respira
bastante más aliviado luego del resultado de esta acusación constitucional es el presidente de la República, Gabriel Boric, que está en Aysén de gira. Y hubo bastantes anuncios, tal como lo cuenta Ivo Goich. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ha sido una jornada con muchísimos anuncios acá en la zona extrema sur de nuestro país, específicamente en la región de Aysén, en la comuna de Coyhaique, donde hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric, comenzó de manera oficial la gira nacional que lo trae hasta el sur del país. Recordemos, él hizo un compromiso dentro de su primer año de gobierno, que partió el 11 de marzo del año 2022, visitar cada una de las regiones antes de cumplir un año. De hecho, hasta el día de ayer le faltaban 3, era Aysén, que está acá el presidente entonces Gabriel Boric, falta Tarapacá, pero también la región del Biobío. Y dentro de esta gira que lo trae el presidente por tierras patagónicas, la Patagonia de nuestro país, en Aysén, hay anuncios muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la política especial de desarrollo de zonas extremas. Un anuncio que hace el presidente que viene a fortalecer un trabajo que se viene realizando desde algunos años para las zonas extremas de nuestro país, pensando en el extremo norte, en Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes, en el sur, además de Palena y la comuna de Cochamó, ambas de la región de los lagos, además de los territorios insulares de nuestro país, pertenecientes a la región de Valparaíso, Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández. La agenda del presidente del día de hoy ha estado nutrida, estuvo muy nutrida en la mañana de reuniones. Temprano por la mañana se reunió con la gobernadora regional, también con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, y con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Luego de eso, el presidente recibió a los 10 alcaldes de las comunas de Aysén y posteriormente comandó el gabinete regional, la típica reunión donde el presidente conversa con cada una de las autoridades locales, con los CEREM específicamente, y a los cuales, por supuesto, les da distintas directrices para poder potenciar su trabajo. Pasemos a escuchar parte de los anuncios que realizó el presidente de la República, Gabriel Boric, unas demandas muy sentidas por parte de las poblaciones de zonas extremas como lo es Aysén. He instruido al Ministerio de Educación para que realice acciones que permitan una solución importante, una solución definitiva a la crisis de operación, al problema de operación que existe hoy día con los liceos en particular en las comunas de Aysén y Coyhaique. Del mismo modo me comprometí para que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Hacienda busquen un mecanismo más rápido para avanzar en la pavimentación de la Ruta 7, la famosa carretera austral. Tenemos que tener una visión de Estado para la carretera austral, para la conectividad integral de nuestro Chile. Y por cierto, nos vamos a hacer cargo también de las demandas respecto a los subsidios en transporte, porque acá se ocupan en esta región transporte lacustre, transporte terrestre, transporte aéreo, y que requiere de mejores subsidios. Ahí escuchábamos entonces las palabras del presidente Gabriel Boric. Yo les contaba que se reunió con los 10 alcaldes de las comunas que pertenecen a la región de Aysén, y ahí habían distintas demandas. Muchas de ellas tienen que ver, por supuesto, con temas de conectividad, con temas ligados a la educación, con temas ligados a la salud, donde hay muchas deudas también por ser una zona extrema. Parte de esta nueva política nacional, del reforzamiento de esta política, este anuncio del presidente de la República, tiene que ver con entregar muchísimas más herramientas y hacer muchísimo más equitativo el desarrollo en todo nuestro país, sin olvidar, por supuesto, a las zonas extremas, no concentrarlo todo quizás en la zona central, centro-sur, centro-norte, sino que ir más allá y este desarrollo pueda ser equitativo. Les contaba que los alcaldes venían con distintas peticiones, demandas también y compromisos. Muchos de esos compromisos que se hacen y que ellos piden se puedan ejecutar en el corto plazo. Pasemos a escuchar las declaraciones de algunas de las autoridades que nos entregaron luego de la reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos muy agradecidos de la invitación del señor presidente de habernos convocado hoy día acá al gobierno regional de Aysén, de haber tenido la posibilidad de plantear temas que no son temas de los alcaldes, son temas de nuestras comunidades, de cómo cuesta más hacer gestión pública en la región de Aysén, problemas contingentes como lo es la educación municipal en la región de Aysén y cómo los costos elevados hoy día impiden a veces que los municipios puedan sostener estos establecimientos educacionales. Ha sido una reunión muy provechosa, esperamos también que esto tenga una retroalimentación pronta para que podamos pasar a la etapa de los anuncios, que es lo que esperamos también de parte del señor presidente.
Puntualmente valoramos en materia de conectividad, que ha sido uno de los temas centrales. Estamos tremendamente contentos y conformes en el sentido que se han anunciado que durante este periodo de gobierno debiesen ser al menos 145 kilómetros de pavimento en la Ruta 7 que debiesen estar o terminados o en proceso de construcción o licitación, y eso, principalmente para las comunidades aisladas del sur de la región de Aysén, es una noticia tremendamente valorable. Ahí escuchábamos entonces a los alcaldes, yo les decía, tenían demandas todos ellos muy distintas, pero enfocadas en grandes macrotemas, podríamos decirlo, como educación, salud. Por supuesto, el tema de la conectividad y el desarrollo regional. Es por eso que también se encuentra acá, en esta gira presidencial, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. A modo de ejemplo, por ejemplo, el plan de política de zonas extremas, lo que comprende la región de Aysén, este plan cuenta con 172 iniciativas distintas, muchas de ellas que ya se han empezado a ejecutar. Y solo para que tengamos una referencia de lo que es el presupuesto que se va a aplicar, solamente acá en la región de Aysén estamos hablando de 172 iniciativas valoradas en 564.602 millones de pesos. Todo eso es reportado por el gobierno regional de Aysén a noviembre del año 2022, es decir, hace solo 2 meses. De esa cantidad, de esos más de 564.000 millones de pesos, ya se han ejecutado hasta la fecha 363.183. Es decir, por supuesto, falta una parte, y es ahí donde quieren poner el mayor hincapié posible. Otra de las demandas muy sentidas y que tenía que ver con el tema de la conectividad tiene que ver con la pavimentación de parte de la carretera austral, una que dicen las autoridades locales se han hecho muchos compromisos y no se ha logrado avanzar. Se pretende avanzar en bastantes kilómetros, en más de 100 kilómetros por parte del gobierno al finalizar su gestión el año 2026 y así continuar pavimentando esta carretera austral, lo que brindará de todas maneras a los que viven en las zonas más extremas del sur de nuestro país mucha mejor conectividad. El día de mañana, por la mañana, el presidente se trasladará hasta Puerto Ibáñez, donde tendrá también una agenda que va a tener anuncios ligados a la materia de salud y donde, por supuesto, vamos a estar muy atentos llevándoles cada una de las alternativas y los anuncios que hará el mandatario acá en la región de Aysén. Ya por la tarde, pasada las 6 de la tarde, el presidente vuelve a Santiago para continuar con su agenda, que le quedan un par de cosas todavía. Recordemos, el día domingo oficialmente recibe al canciller alemán Olaf Scholz, lo que va a ser su última actividad oficial, porque luego de eso está estipulado que el presidente tome algunos días de vacaciones. Mucha atención, seguramente ustedes lo han sentido, especialmente quienes viven en la zona central del país. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en 7 regiones. Estas se pronostican para el viernes y el sábado, desde Coquimbo hasta el Biobío. ¿Cómo hay que cuidarse? Se lo contamos en el informe de Macarena Román. Gorro y lentes listos, así camina Yanina por las calles de Santiago. Se protege del sol y más aún cuando el pronóstico para este viernes y sábado es de temperatura sobre los 30 grados. Ay, me quiero arrancar. Además que yo soy del sur, así que igual sufro harto con el calor. Sentimiento que probablemente es compartido por decenas de santiaguinos, y no solo ellos, porque la alerta que emitió la Dirección Meteorológica de Chile es para 7 regiones del país, desde Coquimbo hasta el Biobío. Temperaturas que podrían estar llegando a estar entre los 33 y los 35 grados. Esto es para los días viernes, sábado y posiblemente el día domingo. Solo por dar un ejemplo, para este viernes en la región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana se esperan 34 grados de máxima. En el Biobío, en tanto, llegaría a los 32. Tomamos las precauciones, llevamos mucha agua, tenemos ropa especial para las quemaduras. No salir como a las 3 o 4 de la tarde, que ahí es donde pega mal el sol, y echarse bloqueador nomás. Sí, bueno, lo más ligero en ropa y protector solar, a lo que se puede. La alerta ya está y por eso hay que tomar las precauciones necesarias, usar bloqueador, no exponerse directamente al sol e hidratarse. Hay que tener en consideración que las insolaciones o quemaduras pueden generar más que un dolor temporal. Y a largo plazo también se pueden manifestar con alteraciones en el material genético de la piel, y eso puede desencadenar cáncer de piel como el carcinoma vasocelular, el melanoma. Tener especial cuidado con las personas mayores, los niños y niñas, que estén bien hidratados,
no exponerlo en la hora de mayor exposición solar y calor, efectivamente el horario de las 11 a las 5 de la tarde. Recomendaciones para los adultos, pero especialmente para los niños y niñas. Sí, me pongo bloqueador y me pongo gorra. A veces puedo ir a la piscina, pues sí. Pero cuando dijeron de eso en las noticias de los incendios forestales, porque creo que hay una ola de calor. Justamente el peligro de incendios forestales es otra de las consecuencias de las altas temperaturas. Es que solo en la región metropolitana se han registrado más de 290 hechos de este tipo, considerando el 2022 y lo que va de este año. Indicamos que no se deben hacer fogatas. Al igual que las fogatas, no utilizar herramientas que provoquen chispas y también no realizar asado al aire libre. Y si ve un incendio forestal o si está acampando en algún lugar de la región metropolitana, nos informe a través de los números de emergencia. Durante este fin de semana se podrían dar las condiciones para que se propaguen los incendios forestales. Existe la posibilidad de que lleguemos al catalogado factor 30 grados de temperatura, vientos de 30 kilómetros por hora y menos de 30% de humedad. Temperatura, humedad y flujo del este podría ocasionar un viento que supere los 30 kilómetros por hora a ratos, y ahí se crean las condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. El aviso de la Dirección Meteorológica es para viernes y sábado, pero el domingo las temperaturas podrían continuar sobre los 30 grados, al menos en la región metropolitana. El llamado de expertos es a tener autocuidado y a ser responsables para evitar cualquier tipo de catástrofes. La Cancillería realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó también un sumario administrativo luego de la polémica filtración del audio en el que se cuestionaba al embajador argentino en Chile. El presidente Boric reiteró su respaldo a la canciller, pero manifestó la preocupación porque se haya difundido este registro, tal como lo cuenta Estefanía Bustamante. Pero vamos a tener un punto de prensa en algún momento. Durante el... Con preguntas. La respuesta de La Moneda sería clara: dar por superado el impasse diplomático entre Chile y Argentina tras la polémica filtración del audio en el que la canciller y su equipo criticaban en duros términos al embajador Rafael Bielsa. Respecto a cualquier otro detalle, precisión, es la propia canciller que ya se encuentra en nuestro país la que se podrá referir. Yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería. En manos de la ministra quedaba la crisis interna que abordó a primera hora con parte de su gabinete en la Cancillería, lugar donde daría un punto de prensa tras las declaraciones del presidente, pero que finalmente fue suspendido. Es indudable que se ha producido en la Cancillería una situación, por cierto, incómoda, y la canciller ya ha emitido algunas declaraciones, la periodista ha renunciado. A través de un comunicado, el ministerio informó que realizó una denuncia al Ministerio Público y solicitó la apertura de un sumario administrativo a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes. También nos llama la atención que tenga un equipo tan precario a su alrededor. Nosotros hemos visto en la Comisión de Relaciones Exteriores más de 20 errores cometidos en Cancillería. Cuando la ministra sigue estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no da un paso al costado, es porque está siendo cómplice del delito que ella misma está anunciando. Por eso los diputados de la UDI y Renovación Nacional insistieron en la renuncia de la canciller Urrejola, mientras que el oficialismo espera que se dé vuelta a la página. No hay que darle mayor trascendencia. Me parece absurdo que teniendo el país problemas tan serios y tan relevantes, estemos discutiendo una filtración. Eso no puede seguir ocurriendo. El presidente tiene que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones drásticas para corregir esta situación, hacer los cambios que correspondan. Pero no hay que adelantar cambios, dijo el mandatario, quien nuevamente respaldó a la jefa de cartera que ya había descartado su renuncia. No obstante, Boric sí manifestó reparos por la filtración. Personas que estaban en esa reunión eran, si mal no recuerdo, 2 funcionarios de carrera de la Cancillería. Instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, son absolutamente inapropiado que suceda, y eso es algo que tiene que resolver Cancillería. Es que el episodio ha incomodado a varios en Teatino 180. Su secretaria, ¿qué opina de lo que pasó hoy día con el audio que se filtró? Nada, se deterioran las relaciones. Tengo comentarios.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores fue una de las aludidas, criticada por la jefa de gabinete de Urrejola al no notificar a Argentina cuando era directora de Fronteras y Límites de la ampliación que haría Chile de la plataforma continental. Primero, un lenguaje absolutamente vulgar. O sea, yo fui canciller con el presidente Lagos, era impensable una conversación con ese tono. Segundo, una suerte de mucha improvisación. No se puede seguir conduciendo la política exterior con este nivel de informalidad, de improvisación. Una advertencia a juicio del ex canciller para dejar las desprolijidades no solo en la política nacional, porque varios son los episodios, desde la nominación de embajadores hasta las cartas credenciales de Israel, que han marcado los 10 primeros meses de Antonio Urrejola. La ministra es una persona que reúne todas las condiciones para desempeñar su papel en la Cancillería. Pero de esta reunión y de otros asuntos anteriores, es evidente que ella tiene que tomar una decisión sobre el equipo que la acompaña. Equipo que hasta ahora lidera Carola Muñoz, quien también estuvo en esa reunión. Encuentro que, si bien dice La Moneda, no dañó las relaciones con Argentina, sí deja una crisis compleja en la Cancillería. Luego de un trabajo investigativo de casi un año, la PDI y la Fiscalía lograron detener a 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes operaban en Chile. Distintas autoridades valoraron la captura de los miembros de esa banda, pero desde el Ministerio Público solicitaron mayores recursos para combatir el crimen organizado, especialmente en el norte del país. Todos los detalles los tiene Valentina Nieto. Más de 264 kilos en drogas, cannabis, cocaína, ketamina y éxtasis, 8 vehículos, una pistola a fogueo y varios fajos en efectivo. Ese fue el trabajo de una intensa investigación policial que logró desarticular un brazo del Tren de Aragua en el país. El trabajo desarrollado durante el año ha permitido establecer la intención que tenía esta agrupación de concretar algunos puntos en la región metropolitana para comercialización de estupefacientes, específicamente cannabis sativa de tipo nacional prensada. Fue casi un año de investigación en 13 regiones del país, Tarapacá, Coquimbo y la metropolitana. En total fueron 18 los detenidos, 17 venezolanos y un colombiano, 2 de ellos ligados a la cúpula de la organización criminal. Tienen un contacto directo a nivel internacional con líderes importantes de la organización y que estaríamos frente a una línea de ellos del tráfico de drogas. El tráfico de drogas era una de las principales líneas de negocio de esta banda delictual. Sus intenciones estaban volcadas en instalar sus redes no solo en la zona norte, sino también en el centro del país. Por eso, su caída implica un avance importante. Estamos frente a un golpe muy duro contra el Tren de Aragua, pero no significa que esté derrotado. Que es clave seguir fortaleciendo a las fiscalías regionales, ojalá con el apoyo de la designación de un fiscal con dedicación exclusiva contra el crimen organizado. Esto ayudaría mucho porque, aparte de llegar muchos recursos, significaría llegar también personal. Sabemos cualquier cantidad de hermanos que estamos unidos en la calle. Y es que personal es lo que más falta en el Ministerio Público de la Macrozona Norte. La Fiscalía de Tarapacá enfrenta una situación compleja. Para ponerlo en cifras, faltarían por lo menos 13 fiscales más, es decir, un déficit de un 70%. Nosotros tenemos un problema, yo eso lo he venido diciendo permanentemente, y no solo el Ministerio Público. Creo que la criminalidad o cómo ha evolucionado la criminalidad en el norte, específicamente en la región de Tarapacá, requiere fortalecer no solo la Fiscalía, sino que también las policías. Mayores recursos que piden en la macrozona norte para enfrentar una criminalidad que no ha dejado de aumentar. Solo en Tarapacá la tasa de homicidios aumentó en un 108% respecto al promedio de los últimos 4 años, con tasas similares a Haití y Panamá. Si uno ve nítidamente las cifras delictuales, lo que han aumentado son los delitos violentos. El robo con intimidación, el robo con arma de fuego, el homicidio. Y estos son propios, ¿no es cierto?, de las bandas extranjeras que han llegado. Por lo tanto, es fundamental desarticularlos para que no sigan contagiando a este segmento del país.
David Hernán Landaeta Garlotti es uno de los cabecillas más temidos que tiene la sanguinaria agrupación criminal denominada el Tren de Aragua. Caída de una parte del Tren de Aragua que coincide con la extradición que esta semana aprobó la Corte Suprema para este integrante de la banda delictual. Conocido en el mundo delictivo en su país como Satanás. Ya en varios países del mundo lo conocían con ese apodo como el Mata Policías. Se trataría del presunto sicario de la organización y que en nuestro país estaba siendo investigado por el delito de secuestro. Creemos que el trabajo que está haciendo la Fiscalía Regional es bastante importante considerando la limitación de recursos que existe. Creemos que hay que dotar de mayores fiscales a las fiscalías en la macrozona norte. Tenemos que dotar al Estado de la misma capacidad de organización para que todos en conjunto podamos enfrentar estas peligrosas bandas. Bandas que seguirán bajo la lupa tanto de las policías como del Ministerio Público. Los 18 detenidos pertenecientes al Tren de Aragua pasaron a control de detención en una audiencia reservada, mientras continúan los esfuerzos para desbaratar a una de las organizaciones criminales más importantes en América Latina. La noticia política de este miércoles es que se rechazó la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. De esta forma, es la tercera acusación contra un personero del actual gobierno que fracasa en el Congreso. Y esta última dejó varios roces entre la oposición. Todo lo cuenta Belén Saldías. 78 eran los votos que se necesitaban para que la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, avanzara al Senado, una cifra que no estuvo ni cerca de conseguirse en la Cámara Baja. Por la afirmativa, 49 votos, 82 en contra, 3 abstenciones. Escenario que se dio luego de que poco a poco parlamentarios de diversos sectores, incluyendo al Partido Republicano, se desmarcaran de la acción, dejando solo a Chile Vamos en el camino, lo que generó diversos cuestionamientos por parte del conglomerado. Sí, presidenta, dele facilidad al Partido Republicano para que vaya a saludar a la exministra. Exministra que llegó hasta el Congreso Nacional flanqueada por sus ex compañeras de gabinete, donde fue recibida entre aplausos y muestras de cariño. El debate de la acusación se extendió por más de 4 horas. Además, contrario de lo que ocurrió con el libelo contra el ministro Jackson, Ríos decidió no invocar la cuestión previa, por lo que inmediatamente se conoció el fondo del texto. Ambos entregaron sus descargos, donde abordaron los 2 capítulos incluidos en la acusación, llevándose gran parte de la discusión el tema de los indultos. Estas personas hoy están en la calle por una decisión errada, mal guiada, que sin perjuicio de la motivación, que es cuestionable desde el punto de vista político, dejan enfrentados a un país cansado de vivir con temor a que sus familias sufran no un robo hoy en día, sino que directamente los maten. Los decretos, a mi juicio, están fundados conforme a la jurisprudencia administrativa y a lo que exige hasta ahora la doctrina y la ley. Ahora, que esos decretos puedan ser del agrado de uno y del desagrado de otros, eso ha pasado siempre. Entre los argumentos para votar a favor o en contra de la acusación se repitió en varias instancias que la exsecretaria de Estado ya había pagado las consecuencias políticas del caso indultos. No fue Marcela Ríos la que indultó a Mateluna, fue el presidente. Acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos no hace justicia, sino que solo sería caer en aceptar el chivo expiatorio de un gobierno que utiliza a sus ministros como piezas de un tablero de ajedrez. La ex ministra ya ha pagado el costo político de esta decisión y lo asumió con la salida de su cargo. Esta acusación sí tiene asidero y la responsabilidad de la exministra no se extingue o se agota al presentar la renuncia, como tampoco la exime de la responsabilidad política de dejar en libertad a delincuentes. Conocido el resultado de la Cámara, el oficialismo tuvo una nueva celebración. Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución y por el contrario hemos sido extremadamente respetuosas
de cumplir con todas las leyes. Todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación. De todas formas, los indultos es un tema que aún afecta al gobierno, así lo dio cuenta el propio presidente de la República, Gabriel Boric, durante su visita a la región de Aysén. Los 13 indultos, más allá de que esto esté en sede jurídica, más allá que los decretos estén bien fundamentados, fueron correctamente entregados, y con esto me refiero a si sabía usted que Luis Castillo tenía 5 condenas previas al estallido social. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Mire, presidente, no se ha respondido si usted sabía, tenía los antecedentes que él tenía 5 condenas y 26 causas judiciales. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. El ministro Cordero dijo que usted en Radio Duna tenía todos los antecedentes y que no hay antecedentes que señalen que hubiese indultado a personas equivocadas. Con respaldo completamente todas las acciones que está llevando adelante el ministro Cordero respecto a este tema. Una acusación que no prosperó en la Cámara, sin embargo aún se espera saber lo que pasará con los requerimientos respecto a los indultos que se encuentran tanto en el Tribunal Constitucional como en la Contraloría. Cambiamos de tema porque el Congreso despachó la ley CATI, que es la sigla del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que es un sistema que cambiará la forma en que se fiscaliza la velocidad al conducir. Los detalles los tiene Daniela González. En Chile mueren en promedio 5 personas al día por exceso de velocidad. Otras 60.000 quedan lesionadas. La otra pandemia, dicen los expertos, porque en 9 años nunca se ha podido reducir la cifra. La ley CATI pretende cambiar esta preocupante realidad. Abreviación de lo que será un centro automatizado de tratamiento de infracciones, que espera reducir en más de un 30% las muertes por exceso de velocidad a través de cámaras y multas automáticas cursadas en una central. Pero, ¿cómo funcionará? Se lo preguntamos a un experto. Me gustaría saber de cuánto van a ser las multas. Acuérdate que la velocidad es una falta gravísima. Ahí estábamos hablando entre 3 a 5 UTM. Estamos hablando con 200.000 pesos, 300.000 pesos. Pero recordemos que también tenemos lo que se llama exceso de velocidad temerario, que tiene 60 kilómetros sobre la máxima permitida, y eso ya incluye incluso cárcel. ¿Una consulta y eso va a ser en todo Chile? En todo Chile. Va a ser gradual porque esto tiene un costo, hay que hacer el presupuesto, pero esto es una ley que va a operar a nivel nacional. ¿Funcionan igual que los fotorradales estas cámaras? La tecnología hoy día es muchísimo más precisa, mucho más democrática de alguna manera y mucho más informada. Va a haber un cartel en la calle, una señal dinámica o una señal vertical que te va a indicar dónde están ubicados estos radares. ¿Qué pasa si me paso una luz roja? Si te pasas la luz roja serás infraccionado de forma automática, señala la ley. Las cámaras se instalarán en puntos conflictivos, donde han habido antes accidentes por exceso de velocidad o por poco respeto a las señales de tránsito, un punto que los expertos valoran. El objetivo no es juntar plata, de juntar dinero, el objetivo es que las personas conduzcan con mejor calidad. Y para eso, ¿qué se tiene que hacer? Informar. Esto no se trata de esconderse detrás de un árbol, de que nadie sabía que había un fotógrafo. No, tiene que ser absolutamente informado, con señalización, con letreros, con las cámaras a la vista y paciencia a todo el mundo. Y así será. La ley establece que la ubicación de las cámaras debe ser informada a los conductores. Y eso va a generar un cambio de conducta importante, y eso es lo que se ha mostrado internacionalmente. Somos el único país, como decía OECD, que no tiene este tipo de tecnología, y por lo tanto lo que va a ocurrir es parecido a lo que pasó hace quizás 25 años atrás. Se empezó a fiscalizar el uso del cinturón de seguridad. No sé si ustedes se acuerdan, pero de chicos nadie usaba el cinturón de seguridad, al menos nosotros, y de un día para otro, con una debida fiscalización, con una debida legislación, empezamos a cambiar esa conducta. Y es que el objetivo es ese, cambiar la conducta, generar un comportamiento vial adecuado y disminuir la mortalidad asociada a la velocidad. La ley CATI pretende ser el piso para avanzar en políticas viales. En un futuro se espera poder infraccionar no solo la velocidad, sino también la utilización de cinturón de seguridad, el uso del celular e incluso la falta de sillas infantiles en el vehículo. Todo esto a través de la tecnología. El gobierno anunció el congelamiento de la tarifa del transporte público al menos durante todo el primer semestre de este año. Según lo confirmó el ministro de Transportes, el precio continuará en 700 pesos para el sistema de buses red y 800 pesos para el metro en Santiago. En el caso del pasaje escolar y de adulto mayor, se mantendrá el mismo precio, pero durante todo 2023.
El secretario de Estado afirmó además que durante este semestre se analizará un eventual aumento, pero solo a partir de julio. Este es un esfuerzo que estamos haciendo porque entendemos que para muchas familias la situación financiera sigue siendo complicada y por otro lado también entendemos que el subsidio al transporte público tiene muchas virtudes. Tiene la virtud, ¿verdad?, de fomentar por una parte el que se use el transporte público, que es algo que las ciudades necesitan, y por otro porque los usuarios, las personas de menor ingreso, las que más lo usan, las que más lo necesitan. Por cada 10 pesos que nosotros decidiéramos aumentar la tarifa, son 5.400 millones de pesos en el caso de Santiago, lo que significa mantenerlo congelado, es decir, no efectuar ese aumento. Por cada 10 pesos, si fuesen 20 pesos sería el doble. En el caso de regiones, ese monto de 3.300 millones de pesos. El nuevo proceso constituyente ya cuenta con sus primeros protagonistas. El Congreso aprobó la nómina final de la Comisión de Expertos y también del Comité Técnico de Admisibilidad. Ambos espacios comenzarán a trabajar el 6 de marzo. ¿Quiénes integran estas listas? Lo revisamos en la nota de Paul Follert. En consecuencia, se aprueba la propuesta. Se acabó la espera. Ambas cámaras del Congreso aprobaron la designación de los 24 expertos y los 14 árbitros que participarán en el nuevo proceso constituyente, ambos órganos totalmente paritarios. Y este hito inicial que constituyen los expertos, obviamente la piedra inicial, la piedra angular en la que se basa a nuestro juicio también el éxito en el mes de diciembre. Están todas las condiciones dadas para que este proceso por lo menos se inicie bien. Ahora, no está garantizado el éxito. Y no sé en qué mundo viven, tan felices, no sé, la gente afuera si opinará lo que opinan ellos. Pero llegar a la nómina final no fue fácil. En el caso del Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de hacer cumplir las bases del nuevo proceso, los requisitos eran exigentes, donde se incluía, por ejemplo, tener al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado. Y son personas que nosotros creemos que van a interpretar correctamente el espíritu del acuerdo. Porque cuando nosotros hicimos los bordes, los hicimos pensando en que estos se respetaran, ni más allá, ni más acá. Un listado de 14 integrantes que incluye principalmente a académicos y abogados. 5 de ellos de Chile Vamos, 1 de Republicanos, 1 del Partido de la Gente, 1 de la Democracia Cristiana y otros 6 del oficialismo. Nombres aprobados por amplia mayoría en ambas cámaras. Aprobado. Al haberse alcanzado el quórum correspondiente. Muchos de ellos han sido ministros, integrantes del Tribunal Constitucional, presidenta del Tribunal Constitucional, también de las Cortes de Apelaciones, incluso Corte Suprema. Ellos pueden decidir si las propuestas de los consejeros se enmarcan dentro de lo que son los bordes. Yo creo que el Congreso chileno, y en particular la Cámara de Diputados, ha entregado al país una nómina de 14 personas competentes, con credenciales jurídicas y académicas y profesionales adecuadas. Credenciales que también buscaban los senadores para completar la lista de sus 12 expertos, luego de que la Cámara aprobara su nómina para integrar la comisión encargada de redactar el anteproyecto constitucional. Un listado que para el Senado fue difícil de ajustar, debido a que inicialmente no cumplían con la paridad. Quiero valorar y destacar, sabiendo que fue complejo, que vamos a tener además un órgano paritario. Y eso lo quiero destacar porque, en definitiva, en un proceso tan importante para Chile como es la redacción de una nueva Constitución, tanto en el grupo de expertos y expertas como en las personas que van a ser elegidos por los chilenos y chilenas, vamos a estar todas y todos representados. La lista de 12 expertos propuesto por el Senado incluyó a exautoridades, abogados y académicos. 6 de ellos eran de Chile Vamos, 1 de la Democracia Cristiana y 5 del oficialismo. Grupo que, al igual que en la Cámara, fue ampliamente aprobado. Y no está garantizado porque hayan expertos o expertas, como algunos nos quieren decir, que esa es la única garantía de que ahora sí va a resultar. Este proceso solo se garantiza si la política y lo social, si lo social y la política dialoga. En los expertos propuestos, presidente, hay una sola economista. Y creo que no es un buen inicio de lo que va a ser el trabajo de este conjunto de hombres y mujeres. El proceso ahora debe sumar otro paso: la elección de los consejeros constitucionales, una etapa para la cual se contará con una campaña que finalmente sí tendrá una franja televisiva desde el 7 de abril. Así lo estableció el Consejo Nacional de Televisión, que debió rectificar su postura inicial.
Ya está con nosotros la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa para la reforma de pensiones que se haya aprobado la idea de legislar este miércoles? Es muy importante porque, Nicolás, es el primer hito legislativo en el cual vamos dando cuenta de que efectivamente existe una voluntad política de transformar el sistema de pensiones. Si bien es cierto, se ganó por mayoría, no contamos con todos los votos, en particular de la oposición, creemos que hay un ánimo en el cual podemos encontrarnos. O sea, incluso no tuvo ningún voto a favor de la oposición. ¿Eso cómo se proyecta para lo que viene? No tuvo voto a favor, más bien dicho, se opusieron a la idea de legislar, pero lo cierto es que en sus palabras también manifestaron una voluntad de poder encontrarnos, porque creo que en el sistema político es transversal la constancia de que el sistema de pensiones debe ser reformado, así que tendremos a lo mejor más dificultades en ponernos de acuerdo y habría que ponerle más esfuerzo, pero no me cabe duda que lograremos arribar a una ley que se haga realidad. Si bien ahora terminó el trabajo parlamentario antes del receso legislativo para la reforma de pensiones, empieza a trabajar un comité técnico conformado por representantes del oficialismo y de la oposición. ¿Cómo va a operar? Y también lo que entregue, ¿qué vinculación va a tener con lo que se decida ahora en la discusión en particular en la Comisión de Trabajo? Bueno, en primer lugar, aquí han habido muchos comités de expertos en nuestro país. En la misma comisión Marcel, la comisión que dirigió el economista David Bravo, y previo al ingreso del proyecto de ley también, Nicolás. Nosotros hicimos un trabajo desde el tripartismo con trabajadores y empleadores, además de comisión de expertos y trabajo prelegislativo. Hoy día estamos en una situación en la cual tenemos un proyecto de ley que cumple con la principal demanda, que es subir pensiones actuales y futuras, sacando a Chile del extremo y trayéndolo a un sistema mixto. Pero necesitamos, por cierto, una mayoría parlamentaria para aquello. Así que hemos invitado a la oposición, dado que han manifestado que requieren cambios, que tienen ideas y que tienen propuestas, a que podamos conformar este comité de expertos que nos permita acelerar la discusión parlamentaria. Estamos esperando su respuesta, la propuesta está sobre la mesa, tenemos por cierto que darle un marco operativo a la propuesta y para eso nos vamos a reunir con el presidente de la Comisión Trabajo, el diputado Alberto Undurraga, de quien precisamente fuimos recogiendo esta idea, ¿no? Para poder ¿Van a invitar a representantes trabajar de todos los partidos políticos o solamente de los integrantes de la Comisión de Trabajo? No, la idea es invitar a representantes de todas las bancadas porque es evidente que la Comisión Trabajo es uno de los trámites que tiene que pasar este proyecto de ley y por tanto si tenemos un marco de acuerdo más amplio, más rápido debiéramos andar en esto. El mandato de ese comité, si es que se logra reunir, es que logre un acuerdo y que luego ese acuerdo ustedes los políticos lo puedan plasmar en las votaciones? El mandato de ese comité va a ser generar una base de entendimiento para subir las pensiones en Chile. El objetivo de la reforma de las pensiones es subir sustantivamente el monto y por tanto cualquier propuesta que sea igual o mejor que la del gobierno para subir las pensiones es bienvenido. Hoy día nosotros hemos propuesto un seguro social y no hay ninguna otra propuesta sobre la mesa. Han habido muchas críticas desde la oposición, pero no hay propuestas y ahí es donde si queremos, por cierto, encontrar un acuerdo, debemos pasar también al punto en el cual se pongan propuestas sobre la mesa, pero esas propuestas tengan como resultado subir sustantivamente el monto de las pensiones. ¿El gobierno está dispuesto a transar en las cuentas nacionales, que es donde está este seguro social que va a estar financiado por el 6% extra? El seguro social forma parte de una propuesta que es integral y que la vamos a conversar, por cierto, con la oposición porque requerimos una mayoría para poder aprobar este proyecto de ley, pero yo partiría desde los resultados, Nicolás. Si hay una propuesta distinta que suba las pensiones en igual monto o más, nosotros vamos a estar disponibles. El tema es que entonces aquí sí están dispuestos. Yo solamente quisiera poner en el marco de la conversación un detalle. Para aquellos que piensen que el 6% de los empleadores tiene que ir a capitalización individual, les quiero decir con total certeza que los números demuestran que a lo que les conviene más a los chilenos y a las chilenas es un seguro social, Nicolás. No solamente por la filosofía, la seguridad social, que es necesario sacar a Chile del extremo como señalaba, sino que por el aumento de las pensiones. Sí, se lo pregunto lo de las cuentas nacionales porque tengo la impresión de que ha costado transmitir qué significan las cuentas nacionales. Y eso me parece que ha dificultado la labor legislativa de ustedes, porque no es un concepto sencillo de entender cuando los chilenos estamos acostumbrados a hablar de las cuentas individuales. Entonces, ¿le parece que ese
entendimiento ha sido algo dificultoso y que quizás no han podido lograrlo? Sin duda, 40 años de AFP no han sido, digamos, han permeado, digamos, y de cuentas individuales, han permeado también culturalmente, y por eso para muchas personas está normalizado que un adulto mayor tenga que resolver su problema de cómo se mantiene la vejez por sí solo o recurrir al apoyo de su familia si es que cuenta con ella. Pero en realidad la seguridad social no nació así, no es así en los demás países, y somos nosotros los que tenemos el desafío de poder cambiar ese paradigma, así que seguramente tendremos que hacer más esfuerzos para lograr también mayor convencimiento. Para dejarlo absolutamente claro, sí. Si en este comité técnico se demuestra técnicamente que otra composición de ese 6% extra, otro destino, mejora más las pensiones para las personas, para los jubilados actuales, los que están pronto a jubilar y también los futuros, ¿ustedes están entonces dispuestos a ceder en esa configuración? Puede ser 3% a cuenta nocional con el Seguro Social y 3% a cuenta individual, puede ser 4 y 2. ¿Ustedes están dispuestos entonces, si los números lo demuestran, a ceder en esa configuración? Nosotros hoy día no tenemos ninguna propuesta frente a la cual ceder, Nicolás. Tenemos críticas, tenemos consultas que se nos han hecho y tenemos algunas opiniones. Y creemos que hay varias cosas en las que sí podemos ya estar de acuerdo. En que haya una cotización del empleador, en que la reforma previsional debe hacerse cargo de las brechas de las pensiones entre hombres y mujeres, y en que tenemos que buscar, por ejemplo, una solución para que quienes están en la informalidad también se incorporen al sistema de seguridad social. Las propuestas respecto del diseño del sistema van a estar sobre la mesa y vamos a poder conversar para tener un buen acuerdo, pero los resultados en esto son importantes y hay que resguardar que las pensiones y los pensionados, en particular 1.400.000 pensionados actuales, así como también las futuras generaciones, tengan un aumento sustantivo de sus pensiones y no sean dejados en el sacrificio, que es la respuesta de la capitalización individual pura, porque sube las pensiones pero en 40 años más. La invitación para los partidos políticos está hecha. ¿Cuándo usted espera que haya respuesta y le gustaría que empezara a trabajar este comité técnico? Nosotros les vamos a hacer una propuesta seguramente en los próximos días y, por cierto, esperamos que puedan ir nombrando a sus encargados y sumarse a este trabajo, porque vamos a empezar a discutir en particular la reforma previsional el 31 de marzo. Ese es el calendario que se ha propuesto en la Comisión Trabajo y que me parece además que es razonable, considerando que este proyecto es un proyecto de envergadura y que requiere luego otras etapas del trámite legislativo. Entonces, si queremos dar respuesta a una demanda tan sentida y que todas las encuestas la revelan como algo muy importante para el país, también tenemos que poner entonces el acelerador para que este trabajo se haga realidad. Respecto a la cuenta individual, el 10,5% en que las personas tendremos que elegir, si es que se aprueba la reforma tal como está, entre el inversionista público, el administrador público y posibles administradores privados. Las AFP han reclamado que no están muy interesadas eventualmente en ingresar como administrador privado, ya que, por ejemplo, no pueden hacer publicidad respecto a sus servicios y hablan de competencia desleal. ¿Usted cree que ese también es algo que se podría cambiar? En realidad las AFP están preocupadas que se les acabe su negocio y en ese contexto han hecho bastantes campañas para efecto, por un lado, de mantener el status quo, no solamente en este gobierno, también en los gobiernos anteriores, pero en realidad es su objetivo. El objetivo del gobierno es mirar a los pensionados y ver cómo subimos las pensiones. Lo digo porque a veces se pierde la perspectiva de qué es lo relevante en el debate previsional, qué es lo importante, para qué existe un sistema de pensiones, y existe en atención y en función de los jubilados, y eso es lo que nos tiene que ocupar y preocupar. ¿Subir la edad de jubilación está descartado completamente? Por cierto, en un país que tiene una falta de cohesión social importante como el nuestro y con un sistema político con tanta, dispersión en su representación, pareciera que no es el momento adecuado, ¿no? Bueno, el último gobierno claramente ha sido un paso que no han querido dar. Ministra, 40 horas, el proyecto avanza y quiero preguntarle, ¿usted cree, obviamente todos los trámites legislativos tienen su trabajo, pero cree que ya es prácticamente un hecho
que se va a aprobar pronto, finalmente a ley, la rebaja a 40 horas semanales del mercado laboral? Bueno, en esto nada es un hecho. Usted sabe que tenemos que llevar, por cierto, el proyecto de ley a la sala del Senado y luego tiene que volver a la Cámara de Diputados. Sin embargo, quisiera señalar que hemos encontrado un espacio de acuerdo muy interesante en 40 horas. Algo que hace 5 años atrás se veía imposible, ahora, hoy día en particular, se aprobó en el Senado, en la Comisión Trabajo, de forma unánime. Y por tanto, ahí el espacio tanto del diálogo prelegislativo con trabajadores y empleadores, así como también con los parlamentarios de la oposición y del oficialismo, ha dado sus frutos. Por eso le digo, a mí me llamó la atención, fue unánime y... Sí. Hay muchas empresas que ya lo están adoptando por iniciativa propia, sin que sea obligatorio legalmente. Entonces yo creo que ya prácticamente de forma cultural, ya se aceptó esto y es algo que parece que no hay marcha atrás. Es una buena cosa, Nicolás, nos va a hacer sumamente bien. A veces uno se queda en el ámbito de la ley o de la política, de la discusión, ¿cierto?, con los parlamentarios, pero si uno lo mira más humanamente, tener una hora más para dejar a los hijos despiertos en la mañana y tomar desayuno con ellos, o llegar antes a la casa y poder leerles un cuento y no llegar tan cansado, nos va a hacer súper bien como sociedad. Y ese aprendizaje creo que es el que hemos incorporado en estos últimos años. Por eso en 40 horas todos pusieron su disposición y por eso hemos podido avanzar y esperamos que esté muy pronto, antes del 1 de mayo. Ahora el ministro Marcel dijo que para avanzar en esto también teníamos que avanzar en productividad. Así es. ¿Pronto van a venir las medidas pro productividad? Así va a ser, el presidente nos ha encargado, ¿cierto?, a los ministerios económicos, en particular en la materia de productividad, a Hacienda y Economía, pero nosotros como Ministerio del Trabajo también en materia de formalización o transición hacia la formalización en el mundo del trabajo, poder, ¿cierto?, hacer algunos anuncios en materia de productividad que vendrán muy pronto. ¿Algo que nos pueda adelantar hoy día? Muy pronto, muy pronto, solo eso les puedo adelantar. También. Pero es interesante porque el país lleva muchos años estancado en productividad. Y como usted sabe, además somos de los países que tenemos jornada laboral más extensa con una menor tasa de productividad. Entonces tenemos que apuntar a los dos elementos. Y por eso 40 horas, que se constituye como un piso, por tanto los empleadores pueden anticipar la reducción de la jornada. Para quienes no estén en condiciones, tiene un plazo para aplicarse de 5 años, porque entendemos también que hay que cuidar el empleo y la productividad. Respecto a la pregunta, al proyecto de 40 horas, ¿cuán importante fue el trabajo prelegislativo que usted desarrolló con la CPC y con la CUT, que entre las tres llegaron a un acuerdo y que eso, a mi juicio, viabilizó? ¿Usted también lo cree que eso es un ejemplo? Sí, claramente. Creemos que es un ejemplo porque es un modelo que impulsa la OIT en base al diálogo social con los gremios más representativos de trabajadores y de empleadores y que fue fundamental. Nosotros creemos que hay también de parte de los empleadores en esto una voluntad que 5 años atrás no estaba. Los trabajadores también han tomado algunas medidas que podrían haber al principio no considerado, pero hemos logrado con ese diálogo un encuentro que nos ha permitido avanzar más rápido en el Senado, porque uno ahí igualmente, y en atención a la función que los parlamentarios representan, tiene que también llevar un proceso de diálogo con ellos adelante. Y en pensiones, Nicolás, hicimos lo mismo. También hicimos un proceso de diálogo tripartito, hicimos mesas técnicas y trabajo prelegislativo con los parlamentarios. Lo que nos pasa es que en eso hay más ideologías, hay más también pasiones, pero es minuto de dejar todo eso de lado y mirar a los pensionados de Chile y a los futuros pensionados. En eso nos queremos concentrar y ese es nuestro llamado además a la oposición. Ministra, en el ámbito político, ¿cómo siente que a un par como Giorgi Jackson y a una ex par del gabinete como Marcela Ríos se les haya rechazado la acusación constitucional en contra de ellos dos? Bueno, en primer lugar, señalar que me alegra, considero que eran acusaciones que no tenían el mérito suficiente, pero en lo principal quisiera señalar que nos distraen de los esfuerzos principales que debemos hacer. Y nuestras tareas, la tarea que nos ha dado el presidente, es trabajar en las transformaciones que Chile requiere para fortalecer su cohesión social, su forma de vida democrática, atendiendo también las urgencias. Por eso, además, en estos días hemos estado legislando junto con el ministro de Hacienda un conjunto y el ministro de Desarrollo Social, Giorgi Jackson, un conjunto de ayudas económicas que esperamos estén disponibles en marzo para la población.
y por tanto esperaría, digamos, que nuestro sistema político, parlamentario, también todos poniendo de nuestra parte, digamos, podamos concentrarnos en lo que la ciudadanía está esperando, que es que podamos dar respuesta a las necesidades que se tienen, de corto y de largo plazo. Actualmente la aprobación del presidente Gabriel Boric y del gobierno es bastante baja y muy alta la desaprobación. ¿La reforma de pensiones va a marcar también un antes y un después en esas sensaciones ciudadanas? Más que para el gobierno en particular, la reforma de las pensiones, si la logramos sacar, va a ser un gran avance para el país, sin duda. Y por eso, siendo tarea del Ejecutivo, que el presidente mandata que elaboremos este proyecto de ley, como señalaba, integral, moderado, requiere también la concurrencia de todas las actorías políticas, diversas actorías políticas. Cuando logremos convertirlo a ley, va a ser una gran ganancia para el país, de eso no nos cabe duda. Ministra del Trabajo, Janet Jara, gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. Mucho debate ha generado un estudio que plantea que el núcleo de la Tierra se detuvo. Científicos explican que la situación sería otra. ¿Cuál es entonces la situación? ¿Qué consecuencias puede generar esto? Lo revisamos en el informe de Catherine Bertet. El núcleo es el centro de la Tierra. Este está dividido en dos capas, una externa, fluida, y otra interna que se encuentra a 6.370 kilómetros. Si la Tierra fuese un durazno, la corteza sería la cáscara y el núcleo sería el cuesco. Tiene una temperatura similar a la superficie del Sol. Metal sólido, que sería principalmente de fierro y níquel, y sería responsable, entre otras cosas, al ser conductor este metal, de que la Tierra tenga un campo magnético que, entre otras cosas, nos protege de los rayos cósmicos y del viento solar. Un estudio de Nature Geoscience afirma que hubo un cambio en la velocidad del núcleo interno de la Tierra. Se ha ralentizado su rotación y está descompasado con la velocidad de giro del resto del planeta. Conclusión que se obtiene con respecto al último estudio realizado hace 70 años. El estudio plantea es que efectivamente hay un ciclo donde el núcleo tiene una velocidad mayor al manto y luego tiene una velocidad menor al manto. Hay un ciclo de alrededor de 70 años donde cambia la velocidad del núcleo con respecto a la velocidad del manto. El efecto de este desacoplamiento podría influir en la duración de los días. Se sabe, gracias a los registros geológicos, que en el pasado los años duraban más días. Es decir, la Tierra giraba más rápido y por lo tanto los días eran más cortos. De hecho, en la era mesozoica, hace 250 millones de años, los días duraban solo 23 horas. Nuestro día viene dado por la rotación de la Tierra. Y ese movimiento de rotación es un movimiento que se transfiere desde el núcleo. Si el núcleo se mueve a cierta velocidad, provoca un roce donde transmite esa velocidad a las distintas capas que están sobre él. Entonces, efectivamente, si hay un cambio en esa velocidad del núcleo, puede afectar, pero de forma muy mínima. Esta conclusión se obtuvo mediante el estudio de la propagación de ondas sísmicas de determinados terremotos. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Lo que tiene estrecha relación con la Luna, dado que el satélite natural se aleja de nosotros a razón de 3.82 centímetros por año y su efecto de esto es la rotación imperceptible a la escala humana. El estudio plantea que podrían existir consecuencias a largo plazo, hablando de muchos años, como la alteración en la duración del día, perturbaciones en el campo gravitatorio de la Tierra y también cambios en el clima del planeta. No es algo que en realidad nos afecte a nosotros, no en nuestra salud, ni a la salud de la naturaleza, ni de la biosfera, ni nada. La Tierra está evolucionando, el día está cambiando, lo que pasa es que lo hace de manera tan imperceptible que no nos damos cuenta. Se necesitarán algunos años para confirmar que el núcleo presenta ciclos de oscilación en cuanto a la velocidad de rotación, pero lograron concluir que el núcleo es más complejo de lo que pensábamos, posiblemente mucho más heterogéneo y tal vez tenga mayor influencia en superficie de lo que se pensaba hasta ahora. El jueves a las 6 de la tarde, el Banco Central informará su decisión sobre la tasa de interés. Prácticamente hay una sola opción, según el mercado, que se mantenga en 11,25%. La pregunta es, ¿cuándo va a empezar a bajarla? Eso nos cuenta Matías Campos. No hay dos opiniones en el mercado. El Banco Central debe mantener la tasa de interés en 11,25% en su reunión que termina este jueves. Así lo recomendó también el Grupo de Política Monetaria.
Europa y con menor probabilidad Estados Unidos podrían entrar en recesión en el transcurso de los próximos trimestres. En Chile recién comenzaría a consolidarse una baja en la tendencia inflacionaria, lo que se explica tanto a partir de factores externos como la caída en los precios internacionales. Estas condiciones en el plano internacional y local justifican la recomendación por parte de este grupo de economistas, decisión que prevén que el Banco Central deberá tomar con mucha precaución, debido a las consecuencias negativas que podría generar atrasarse o adelantarse en el siguiente paso, bajar la tasa de interés. Que claro, a la hora de tomar la decisión, probablemente el Banco Central tenga que sopesar como los dos riesgos entre apurarse y que podría ser preocupante en caso de que después tenga que volver a subir la tasa, eso podría tener costos muy altos. O claro, quizás atrasarse un poco con la baja de tasas y que esto implique un incremento en la tasa de interés real y que siga frenando la actividad quizás más de lo necesario. Pese a que señalaron que es delicado apresurarse a generar un pronóstico de la tasa a la baja, el grupo indicó que en condiciones de disminución de la inflación, las cifras debiesen comenzar a bajar en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, indicaron que poner un plazo podría generar un costo muy grande. Quizás uno puede pensar de que eso reduce la incertidumbre, poner un plazo en el cual se va a dar la baja tasa de interés del Banco Central. Pero al final puede ser que lo que estamos olvidando es que hay cosas que ocurren en largo o mediano plazo que con una decisión incorrecta o errónea o que después se tiene que revertir, al final eso termina incidiendo en una mayor incertidumbre de mediano y largo plazo. Todas las encuestas proyectan que el ente emisor comenzará a bajar la tasa en abril. Serán muy importantes los siguientes datos del IPC, que oscilan entre 0,5 a 0,3% para enero y febrero. Y por supuesto que lo que decida el Banco Central lo vamos a analizar en la agenda económica PM de este jueves. Son 20 para las 10 de la noche, hacemos la pausa y ya volvemos con más CNN Prime. Los tanques Leopard, que hace hartos años hicieron noticia en nuestro país, ahora son punto principal del conflicto entre Rusia y Ucrania, tal como nos cuenta Jacinta Molina. Muy buenas noches, Jacinta. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Claro, porque a esta misma hora el día de ayer les informábamos de reportes en Alemania que hablaban que finalmente se iban a entregar estos tanques, son los modelos, eso sí, Leopard 2, en este caso por parte de Alemania a Ucrania, representando esto un giro, por cierto, en la negativa inicial del canciller de ese país, Olaf Scholz, que a todo esto viene durante el fin de semana a nuestro país. Pero lo confirmó esta mañana y horas después vino otro anuncio que no podemos separar por mucho que sus protagonistas intenten decir que acá esto no estaba relacionado. Tiene que ver con la confirmación ya por parte del presidente estadounidense Joe Biden de también entregar sus propios carros de combate, los modelo Abrams, que también se van a estar entregando por parte de los Estados Unidos a Ucrania. Era una petición que hace muchísimo tiempo estaba haciendo el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, que había generado divisiones al interior de la OTAN. ¿Por qué? Porque países como Polonia y también las naciones bálticas decían, tenemos nosotros también de estos tanques, principalmente los Leopard 2, que son muy potentes, y también hay varios países europeos que tienen este modelo y decían, estamos dispuestos a cedérselos a Ucrania como solicitan, denos la autorización, lo decían a Alemania. Había ahí una negativa que finalmente termina el día de hoy. Alemania dice, ok, podemos hacerlo, pero vamos a pedirle también a Estados Unidos que entregue su propio contingente de carros de combate, algo que finalmente se conoce el día de hoy. Esto generó, por cierto, divisiones en la OTAN, dejó de manifiesto también esas distintas posturas. Pero ¿por qué son tan importantes estos tanques y qué podrían significar, sobre todo para el desarrollo de este conflicto bélico? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. Tanques Leopard 2 están viniendo desde Europa. Debe estar aliviado. Aún no. ¿Ahora mismo? Tengo una llamada programada con Scholz. Mi portavoz me acaba de decir que ha accedido a darnos tanques Leopard 2.
Puede que este haya sido el regalo de cumpleaños que esperaba Volodymyr Zelensky. Tras meses de ruegos, finalmente el mandatario ucraniano tenía la confirmación de que Alemania le entregaría sus poderosos tanques Leopard 2 para enfrentar a las tropas rusas a casi un año del inicio de la guerra. Hay mucha gente en este país que está preocupada por tal decisión y por las dimensiones que conlleva tal acción. Por eso me gustaría decirles a estas personas, aquí y ahora, confíen en mí, confíen en el gobierno alemán. Como estamos coordinando esfuerzos a nivel internacional, continuaremos asegurando que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país vayan en la dirección equivocada. Ante el Parlamento de su país, Scholz confirmaba el envío de 14 tanques Leopard 2 pertenecientes a su ejército y daba luz verde a la entrega de estos carros de combate por parte de otras naciones europeas para que los tengan en su poder. Así el canciller alemán daba marcha atrás a su negativa inicial, la que hasta le valió críticas entre algunos aliados de la OTAN, pero no fue el único que cambió de opinión. Hoy anuncio que Estados Unidos enviará 31 carros de combate Abrams a Ucrania, equivalentes a un batallón ucraniano. Se ha recomendado esta medida porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y alcanzar sus objetivos estratégicos. La entrega, eso sí, no será inmediata y tomará algunos meses, pero Estados Unidos también se comprometió a entrenar a los ucranianos para su funcionamiento y dotar de todo el equipamiento necesario a Kiev. La confirmación de esta ayuda el mismo día no es casualidad, y es que Berlín pedía un gesto similar de Washington antes de liberar sus poderosos carros de combate ante el temor a una escalada del conflicto. Aunque en la Casa Blanca negaron las presiones de sus socios. Germany didn't force me to change your mind. We wanted to make sure we were all together. That's what we're going to do all along. And that's what we're doing right now. Thank you. Pregunta incómoda porque la principal preocupación es que el envío de tanques de fabricación occidental provoque una reacción mayor en Rusia y convierta a la Alianza del Atlántico Norte en la protagonista principal de la guerra con Rusia. Es una demostración del interés y el compromiso del gobierno del presidente Joe Biden de respaldar al gobierno ucraniano. Ucrania estará teniendo una capacidad de fuego nueva, probablemente capaz de romper las líneas rusas. El Leopard 2 es uno de los tanques más modernos de Europa. Puede desarrollar una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora y pesa alrededor de 62 toneladas. La alta tecnología de estos requiere de capacitación y mantenimiento. Es por eso que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste que la cantidad no es suficiente y que necesitan al menos unos 300 vehículos para poder derrotar a Rusia. Estoy muy feliz por la ayuda, pero siendo franco, el número de tanques y el plazo de entrega a Ucrania es crítico. Pese a que el presidente ruso eludió el tema este miércoles, fue su vocero quien lanzó dardos a la OTAN. Estoy seguro de que muchos expertos comprenden lo absurdo de esta idea. El plan es desastroso en términos de tecnología. Estos tanques arderán como todos los demás. El objetivo, como ya he dicho muchas veces, en primer lugar es defender a la gente y a la propia Rusia de las amenazas que se están produciendo en nuestros propios territorios vecinos. En Alemania la decisión generó diversas opiniones. Creo que tenemos que ayudar a Ucrania y a su gente. Eso es lo que ya estamos haciendo. Pero no creo que Alemania deba participar en una guerra incalculable. No me parece mal, porque Rusia está igual de bien equipada, tienen mejores armas, pero esto va a echar más leña al fuego y va a empeorar. A esto se suman los tanques Challenger 2, comprometidos por el Reino Unido, y los otros Leopard 2 que Polonia y España anunciaron que cederán. Ayuda occidental que podría abrir otro capítulo en el frente de batalla a casi un año del inicio de la guerra. Jacinta, algo muy importante de aclarar es que estos tanques llegan vacíos, sin soldados al interior. Exactamente, porque eso implicaría, por cierto, ya una escalada mayor de este conflicto, un involucramiento directo de los países de la OTAN, aunque esa era la principal preocupación, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, porque decíamos que habían sido los más reticentes. Se creía, de hecho, era el planteamiento inicial que esto iba a representar una escalada mayor y por eso habían presentado esta negativa en un comienzo, pero debido a la presión también de otros países,
incluso algunas críticas o más bien fricciones internas en el propio gobierno alemán. Se da este giro y no es casualidad, como lo decía Francisca Cárdenas en este reporte, que haya sido un anuncio prácticamente conjunto al mismo tiempo, porque era conocido que Alemania, que también ha hecho muchísimos cambios en su política de seguridad y de defensa, eso por el historial, ¿no? Tras 2 guerras mundiales y, por cierto, luego de este conflicto que está ahí en Europa del Este para ser específica, hay ahí una modificación también y por eso la negativa inicial que habíamos conocido, pero claramente hoy ocurre un giro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Vamos a ver, porque ya por lo menos también conocíamos el rechazo que esto ha generado en Rusia y esa amenaza incluso que llegaba en voz del vocero del gobierno ruso. Nos vamos a ir ahora, Nico, a Estados Unidos, más bien al mundo de las plataformas digitales, porque durante esta tarde Meta, que es la empresa que controla Facebook e Instagram, daba a conocer una noticia que también podría tener repercusiones, pero ya en el ámbito de las redes sociales. Le va a devolver sus cuentas nada más ni nada menos que al expresidente estadounidense Donald Trump. Cuentas de Facebook e Instagram que fueron suspendidas, recordarás tú, luego del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, es decir, hace ya 2 años atrás, y ha tomado esta determinación Meta diciendo que eso sí va a aplicar medidas durísimas si es que eventualmente, sobre todo de revisión de contenidos que publicar, que no, si es que Donald Trump decide utilizar estas cuentas que va a tener ahora disponibles. No es inmediato, va a ser en las próximas semanas, se ha indicado, pero se suma esto a lo que anunció Twitter también una vez que Elon Musk se hizo con el control de esa compañía, que hizo incluso hasta una encuesta en redes sociales preguntando si tenía o no que devolverle esa cuenta a Trump. Y recordemos que echó públicamente a la encargada de las cuentas de Twitter y que fue la que tomó la decisión de cerrar la cuenta de Donald Trump. Eso también fue bastante mediático. Claro, él había creado su propia red social para intentar comunicarse con sus seguidores, prácticamente luego de este veto generalizado en varias plataformas digitales, así que esto también representaría una opción de poder llegar con su mensaje a más personas, más usuarios, en momentos en que ya sabemos ha confirmado una nueva precandidatura a la presidencia. De hecho, su equipo había enviado una carta a Meta para buscar ahí que se recuperaran estas cuentas, aunque de momento a esta hora no se sabe qué va a hacer Donald Trump, porque por ejemplo la cuenta en Twitter todavía no la vuelve a utilizar. Que no me acuerdo de haber visto algún tweet de Donald Trump desde que se anunció que la ha podido ocupar de nuevo. Exactamente, por eso queda la incógnita, si es que va a hacer lo mismo, va a dejar ahí o va a volver ya a Facebook e Instagram, aunque está el antecedente que su equipo había solicitado esa recuperación, así que vamos a ver, porque además en época de campaña sabemos que todas las plataformas son utilizadas por los políticos, así que, pero hay mucha preocupación, por cierto, sobre todo porque está la investigación también de esta comisión parlamentaria que revisó el asalto al Capitolio y que estableció también responsabilidades de Donald Trump. Una persona tan mediática como Donald Trump no creo que esté pensando en no ocuparlas. Debe estar algo planeando, algún comienzo espectacular, masivo, etcétera, en las próximas semanas. Y ojo, representa también un desafío a todas las plataformas digitales, no solamente estas, en cómo van a lidiar con esto, la libertad de expresión, pero también el control de los contenidos, sobre todo aquellos discursos de violencia y de odio. Nos vamos a trasladar ahora a nuestra región, a Perú. Hemos hablado hace muchos días, semanas, por cierto, de esta crisis política y social ya que se está viviendo en este país. Más de 50 personas muertas desde el inicio de estas manifestaciones en contra de Dina Boluarte, que ha insistido en los distintos discursos, conversaciones con los medios de comunicación e instancias en las cuales ha intervenido, que no va a dejar el cargo. Y fíjate, Nico, que durante el día de hoy, como estaba programado, tuvo una intervención ante una sesión protocolar de la OEA, fue telemática, y ahí, junto con lamentar los decesos, pidió al Congreso que acelere la discusión de, o más bien el proyecto para adelantar las elecciones. Que creo que es en mayo de 2024 la fecha actual. Abril claro, 2024. Esa es la que de hecho se aprobó en primera instancia en el Congreso y está pendiente una revisión que se va a dar en febrero de este año, en unas semanas más. Pero está surgiendo en la prensa peruana información de que Dina Boluarte y su gobierno están trabajando en un proyecto para adelantar aún más
esos comicios. ¿Para este año? Sí, finales del año 2023. Está esa información y justo se conoce, trasciende en momentos en que Boluarte hace esa solicitud de manera pública al Congreso. Como tú decías, el proyecto que está discutiéndose a nivel legislativo contempla que estas elecciones sean en abril del 2024, pero al parecer, dado el nivel de la crisis y también la presión, porque hay también grupos políticos, partidos políticos que están diciendo que esta fecha no es suficiente, que la crisis es tal que hay que adelantar los comicios prácticamente en el corto plazo y estaría entonces esa iniciativa. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones, Nico, porque además de hacer esa solicitud también da un mensaje ya a nivel más internacional sobre lo que está sucediendo, su postura, y de eso también vamos a hablar en un momento más. Nos duele profundamente que en el marco de las recientes manifestaciones en diversas partes del país se hayan perdido las vidas irreemplazables de un número importante de compatriotas y que se puedan haber producido afectaciones a esos derechos. Esperamos que la justicia siga su curso y establezca responsabilidades pronto. He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida posible a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la UE y de la región. Y hablando de los países de la región, vamos a revisar a continuación un mensaje en redes sociales de la Cancillería de Perú y que involucra a nuestro país, porque acá se informa de que el vicecanciller ha hecho saber al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa, dice este mensaje en Twitter, en la cual el presidente chileno Gabriel Boric, dice este mensaje, se refirió en su intervención en la CELAC el día de ayer sobre la presidenta Dina Boluarte. Eso porque, recordemos, el mandatario chileno critica la represión, dice él, que está ocurriendo en Perú. Es un tema que está, de hecho, en la controversia también a nivel local y ahora también en escala internacional debido al número de fallecidos, más de 50 personas muertas. Eso lo dijo ayer en la cumbre CELAC, pero no fue tema principal porque está lo del audio filtrado en Cancillería. Claro, a nivel local, por cierto. A nivel local. Entonces, hoy día agarró más vuelo esas declaraciones del presidente Gabriel Boric, claro, criticando lo que él llamó represión policial. Él hablaba de las manifestaciones justas de las personas en distintas partes del país y también fue muy crítico del episodio del fin de semana, si no me equivoco, cuando se desalojó la Universidad de San Marcos. Exactamente, porque ahí se concentraron muchos de los manifestantes que llegaron sobre todo desde el sur de Perú a esta convocatoria en Lima, esto es en la capital, Lima, y ese es un procedimiento policial que generó también controversia en Perú. Lo vimos el fin de semana acá. Claro, de hecho la propia Dina Boluarte ayer decía que las cosas se podrían haber hecho de otra mejor manera, haciendo mención a este hecho. Ella defendía el actuar policial, pero hacía también esa declaración que también generó titulares en Perú y otro tema que recoge este mensaje en Twitter que fue el que generó molestia, de hecho, inmediatamente, por lo menos en Perú, y hemos la representante de Perú lo dijo ahí mismo en el plenario de la CELAC luego de que hablara el presidente Boric. Exacto. Otro tema que se recoge también es el hecho de que en el mensaje hacía notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en este país. Exacto, ahí lo están criticando al presidente Gabriel Boric, que se está inmiscuyendo en política interna de otro país. Claro, ha sido en todo caso una respuesta que ha tenido Perú y la Cancillería en específico con otros países de la región que también han opinado sobre lo que está sucediendo. Es una crisis, por cierto, que sigue en desarrollo y que está teniendo repercusiones también a nivel regional debido a la gravedad y sobre todo el número de fallecidos que se registran. Oye, acá en Chile hace mucho calor, pero todo lo contrario en otras partes del mundo. Principalmente en Asia. ¿En Asia? En Asia, sí. Son varios los países asiáticos que se han visto afectados por una ola de frío extrema. Mencionábamos, por ejemplo, en días anteriores una región de China donde se registraron menos 53 grados. ¿Menos 53? Sí.
Sí, pero en otras partes, como por ejemplo Afganistán, esto es en Asia Central, la temperatura incluso en un momento de este mes llegó a los menos 28 grados bajo cero. Lo cierto es que este temporal, que incluye bajas temperaturas extremísimas, también ha dejado lamentablemente un centenar de personas muertas, principalmente en Afganistán. Son más de 150 según han informado desde el régimen talibán. ¿Y por qué? Porque acá hay otra situación también que se junta con este tema. Tiene que ver con la poca distribución de la ayuda internacional que ha habido por parte de los talibanes y también la baja en esa asistencia desde que ellos volvieron al poder. Y por lo tanto, eso también ha dejado a la población en una situación mucho más vulnerable. Jacinta Molina, muchas gracias por desarrollarnos los temas internacionales acá en CNN. Termina CNN Prime, ahora viene CNN Tiempo y luego Conexión Global Prime. Miércoles 25 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, muy buenas noches.